cantidad de problemas, esta es una telaraña que se abre del escenario del videojuego, ¿no? Porque acá lo que nos cuenta nuestra compañera y corresponsal es, primero la ludopatía, que se van, que roban dinero o hurtan dinero de sus familias, y vamos a la gente que les alquila esto, que les pone colchón y comida para que ellos permanezcan en el lugar sin pararse. Está increíble, ¿no? Y además, esto ya llevándolo al plano de cada uno en su casa, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo si es que mi hijo está encaminado justamente a esa tendencia, ¿no? A pasarse horas al punto de que es capaz de robar. Para eso hemos invitado acá a un psicólogo para que nos pueda dar mayores detalles sobre eso, ¿no? ¿Cómo reconozco si es que mi hijo, no sé, tiene esta tendencia de adicción a los videojuegos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Un saludo para todos los que están siguiéndonos desde casa. Es importante en primera instancia recordar que no existe entretenimiento que sea reemplazo de los padres. En este caso, los videojuegos no son niñeras y muchas veces, lamentablemente, los padres, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ocupación, por cuestiones, mil cuestiones, dejan muchas veces a sus hijos en compañía de los videojuegos. Ah, bueno, voy a salir, voy a ir al trabajo, mejor que se quede jugando, que se quede haciendo alguna cosa ahí en casa. Lamentablemente, ese descuido, esa separación entre los padres y los hijos hace que los niños sean más proclives en algún momento a desarrollar alguna adicción a videojuegos. ¿Pero en qué momento, ahí está, justo eso, ¿en qué momento nace? Porque de repente el papá, la mamá que nos está mirando dice, no, pero el Free Fire, la guerra y todo lo demás, yo le dejo a mi hijo que juegue, pues acá, que salte el Mario Bros, uno de esos, ¿no? De repente ahí es donde se está gestando este problema, ¿o no? Lo que pasa es que no pasa con todo el mundo. En realidad hay personas que tienen una mayor predisposición a desarrollar adicción. Eso también pasa con niños. Aquellos niños, por ejemplo, que tengan un contexto familiar en donde hay abandono por parte de alguno de los padres, donde no sienten esta empatía, esta cercanía con su familia, es mucho menos común, se ha visto en casos de, digamos, donde se usa bastante videojuegos, es mucho menos común en entornos familiares seguros, en entornos familiares donde están los padres presentes, donde están supervisando qué es lo que están haciendo sus hijos, por ejemplo. Y en este caso, cuando estamos hablando de la adicción a los videojuegos o los juegos en general, ¿desde qué edad arranca esto? ¿Desde muy chiquititos o no? En realidad, o sea, puede arrancar desde edades, o sea, cada vez ha ido la clasificación disminuyendo la edad porque normalmente para clasificar como adicciones se clasificaban desde adultos en un momento, luego adolescentes, ahora se están considerando niños. En los nuevos manuales de clasificación se está tomando en cuenta una edad cada vez menor porque se ha visto que estas conductas están apareciendo a menor edad. 5, 6, 7 años son las edades ahorita que se están midiendo en la que están apareciendo este tipo de comportamientos. Eso puede ser por la accesibilidad a la tecnología. Te lo pregunto porque los juegos no son nuevos, ¿no? Sobre todo para los que, por ejemplo, hemos tenido la infancia en los 90s. Ya existía pues el Super Nintendo, que se le conocía en el barrio como el vicio, ¿no? Entonces siempre había en el grupo, siempre había un amiguito que paraba en el vicio, vivía en el vicio. La señora que alquilaba lo quería como un hijo, ¿no? A veces también. Claro, eso, o sea, nosotros los que hemos crecido en los 90, como bien dices, ya existían en ese entonces los lugares donde se alquilaban consolas de videojuegos, pero más o menos a finales de los 90 y principios de 2000 se empezaron a proliferar lo que se conocen como hoy todavía como las cabinas de internet, en donde se popularizaron muchos juegos que son, como también bien dices, de fácil acceso porque son gratuitos. Ejemplo, en su momento el Dota, que es bastante conocido, Free Fire, que también es juegos gratuitos principalmente, ¿no? Valorant, Counter-Strike, bueno, Valorant recién en los últimos tiempos, pero en ese momento Dota, Counter-Strike, StarCraft, Warcraft, en ese entonces. ¿Pero va por el lado de los juegos? Es que los juegos en realidad no son perjudiciales per se, sino que tienen que darse un contexto en el cual, como te decía, por un lado, el contexto familiar que está un poco roto, que no hay ese vínculo de los padres, y por otro lado, si es que también lo agrava, si es que hay comorbilidades. Si los niños ya de por sí sufren de ansiedad, depresión, eso hace que sea mucho más factible que caigan en una adicción. Y entonces en casa, ¿qué debería ser lo correcto y lo permitido, ¿no? Como padres, ¿qué tanto debemos controlar? ¿Cuánto tiempo se debe? No sé. Es que el tema de las horas, hace un tiempo nosotros teníamos un marco referencial de horas, hoy ya no es así a raíz de que se ha profesionalizado muchas veces los videojuegos y hay videojugadores que pueden estar jugando 10, 12 horas al día porque es su trabajo, pero en un momento deciden dejarlo porque tienen que almorzar, porque tienen que dormir, viven de eso, pero no dejan de hacer cosas básicas para poder seguir viviendo como cualquier otro ser humano. Ese es el criterio básico. Cuando empiecen a darse cuenta los padres que sus hijos no se pueden detener de jugar, o sea,
que dejan de comer, que dejan de hablar con sus amigos, que dejan de repente conversar con los padres, ahí es donde pueden empezar a preocuparse. Es necesario que los padres puedan conocer primero el entorno, qué es lo que están jugando sus hijos, con quiénes conversan, porque luego eso también los expone a otros tipos de riesgos, como el cibergrooming, por ejemplo. Y eso es la última pregunta que quería hacer en esta entrevista, porque hay chats en línea, donde ahora la gente, a diferencia de, por ejemplo, en otras consolas, puede chatear con alguien que no conoce de otro país también, ¿no? Y puede hacerse pasar por otra persona. Justo hace un tiempo lo conversábamos, que ese es otro riesgo, el cibergrooming, porque hay muchos adultos que hacen pasar por adolescentes o niños para convencer a los niños de hacer algo. Y muchas veces termina menorcitos. eso en temas de acoso, donde todavía puede agravarse el asunto. Entonces creo que en recomendaciones finales rápidas, primero los padres estar súper involucrados siempre con lo que estén haciendo sus hijos, ver con quién están hablando, qué es lo que están jugando, estar atentos también. Las horas son importantes, es importante dar un control de horas, 1 hora, 2 horas máximo, dependiendo, eso se puede flexibilizar si es que el niño demuestra tener cierto control sobre el mismo y si no, más bien conviene reducirlo. Y finalmente, estar atentos sobre todo si es que se está perjudicando el entorno social, si empiezan a tener conductas como las que veíamos hace un momento, hasta de robar a sus propios padres, eso ya es un indicador de que ya se está perdiendo el control sobre la actividad. Muy fuerte y muchas gracias por las recomendaciones, Mari. Muchísimas gracias por tomar en cuenta que no dejen de ser parte de su vida, la rutina normal, no más que el tema de las horas, no, que dejen de hacer otras cosas como comer, descansar, por estar metidos ahí con el juego, ¿no? Así es. Gracias. 9:05 tenemos importante.